Y además es curioso porque bueno, lo que ocurre en Sicilia con la destitución de Mussolini y demás, coincide en el frente oriental con la última apuesta alemana por dar un puñetazo en la mesa en Kursk, que también fracasa. Entonces yo creo que son como dos mazazos. Por un Sí, sí, lado, sí. fíjate los italianos que una revolución interna, vamos a llamarlo así, una revolución interna se han quitado de en medio a Mussolini, aunque técnicamente no fue así, pero bueno, por resumirlo, y si había alguna esperanza también en que los alemanes fuesen capaces de sostener el frente oriental, está claro que no va a ser posible. Con lo cual, todo comienza ya a precipitarse y no sé si estoy equivocado, pero me parece que van a ser los finlandeses, ¿no?, los primeros que van a empezar a negociar ya a finales del 43 para llegar a una paz con la Unión Soviética antes de que la cosa se ponga más fea y no les quede otra alternativa que directamente los invadan militarmente, en plan como entraron en Alemania, quiero decir. Sí, los finlandeses eran los que más se estaban jugando. Hay un hecho, que en sí mismo es irrelevante como suceso histórico, pero que tiene una gran carga significativa. En la Primera Guerra Mundial, cuando Finlandia era un territorio dependiente de los zares, un gran ducado con mucha autonomía, pero dependiente de los zares, los nacionalistas independentistas finlandeses han mandado soldados voluntarios a unirse al ejército de Kaiser, que ha creado con ellos un batallón, el 27 de cazadores, compuesto por voluntarios finlandeses, y que en su momento, cuando ya se produzca la Revolución Soviética y se produzca la lucha por el poder, va a ser decisivo para vencer esta guerra contra los rusocomunistas, de tal manera que existía esa hermandad de armas entre el naciente ejército finlandés y el ejército alemán. Y en la Segunda Guerra Mundial, aunque el ejército finlandés es aliado de Alemania, y los alemanes lo valoran mucho, es el ejército extranjero por el cual sienten más simpatía y más admiración. Bueno, pues aún así, los finlandeses han querido renovar ese vínculo emocional con Alemania y han permitido la creación de un batallón de voluntarios finlandeses dentro de las Fuerzas Armadas alemanas, en este caso, en concreto, de las Waffen-SS, ¿no? Una especie de segunda edición de aquel famoso 27 Batallón de Cazadores finlandeses de la Primera Guerra Mundial. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué te cuento todo esto? Porque en marzo del 43, atentos a la fecha, en marzo del 43, los finlandeses dicen: repatriamos el batallón. No ha ocurrido aún lo de Kursk que tú citabas antes. Pero los finlandeses, que por proximidad geográfica están siguiendo el tema del Frente del Este con muchísimo interés, ya se dan cuenta de que hay que desengancharse, pero ya, pero ya. ¿De acuerdo? Y efectivamente van a ser los primeros que se desenganchen, aprovechando pues que los alemanes no dejan de sufrir varapalos en este sector. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto tienen la oportunidad de decirle a los alemanes: mirar, nosotros nos vamos a rendir, a pactar. Los alemanes cometen el error de decir: bueno, pues no nos da la gana admitirlo y queremos continuar la guerra aquí. Bueno, pues eso va a provocar que los finlandeses vuelvan sus armas contra los alemanes en un episodio bastante increíble, ¿no? Que es, después de haber sido tan buenos aliados y tan amigos, que ahora los finlandeses y los alemanes luchen entre sí. Los finlandeses expulsan de su país a las tropas alemanas, ¿de acuerdo? Con la ayuda soviética, todo se ha dicho. Es el primero en irse, efectivamente, es el primero en irse. ¿Y por qué les dejan los soviéticos llegar a esta paz? Bueno, a los soviéticos le pasa algo muy comprensible. Es que han llegado a tener un saludable respeto por los finlandeses, ¿no? Viendo que este pequeño pero valiosísimo pueblo ha resistido
la llamada guerra de invierno, dicen, bueno, pues sí, ganar, ganaríamos, ¿no? Ganaríamos. Pero, joder, ¿a qué precio, no? Y en este momento lo que nos interesa es deshacernos cuanto antes de Alemania. No, si más adelante hay que volver los ojos sobre Finlandia, pues chicos, ya volveremos. No, el país no se va a mover de ahí. Pero deshacerse cuanto antes de Finlandia es muy importante. Así que le van a dejar a los finlandeses desengancharse de la guerra con bastante facilidad. Y dentro de lo que cabe, respetando al país, en el sentido de que no le van a exigir más territorios que los que ya habían obtenido después de la guerra de invierno. ¿De acuerdo? Los demás países que están implicados en el Frente del Este no van a tener esa opción que va a tener Finlandia. Sí, que digamos sería Rumanía, por proximidad, cuando ya, bueno, Mm, ya la batalla ya se tuerce, ¿no? Después de la operación Bagration en junio del 44, en la que los soviéticos ya directamente pues, van a llegar hasta Varsovia y también a los estados bálticos, aislando ujú, a parte del grupo de ejércitos norte en Curlandia, junto con el resto de los aliados, ¿no? Que les podían quedar en los tres estados bálticos estos. Pero luego ya tenemos que, bueno, que los rumanos también, pues obviamente tenían mucho miedo de esta ocupación soviética. Recordemos que Rumanía es un aliado muy importante para Alemania. Es curioso porque yo creo que si saliésemos a la calle y se preguntase a la gente normal, bueno, cuando digo normal me refiero que no son aficionados a la Segunda Guerra Mundial, oye, ¿tú sabes que Rumanía fue aliado de Alemania? Yo creo que nadie lo diría, o Finlandia incluso, o sea, nadie lo diría. Sin embargo, fue uno de sus aliados más potentes, y principalmente por el tema del petróleo y también por la cantidad de tropas que desplegó sí, 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 Rumanía, sí. que fue una bestialidad desde, bueno, principalmente, obviamente, ¿no? En el grupo de ejército sur, tanto en la zona de Ujú. Sebastopol como también en Stalingrado en su día. Pero lo que quería comentar, que Antonescu, si no recuerdo mal, también había intentado tantear la situación para no llegar a ese momento, ¿no? A ese final, con la ofensiva que los soviéticos van a lanzar en agosto y que nada, Rumanía se va a desintegrar en un par de días. Sí, mira, decías antes que mucha gente, si preguntas en la calle, se sorprendería de que Rumanía hubiera sido aliada de Alemania. Sí, pero aún más se sorprendería de saber que cuando cambia de campo y se une a la lucha contra Alemania, es un factor militarmente muy importante. Pero hay un libro muy bueno sobre el tema, yo creo que es el mejor, o por lo menos el mejor que yo he conocido, de un autor británico, Mark Asworthy. Madre mía, cómo es la pronunciación. Y el libro se llama Third Axis for Ally, el tercero del eje, el cuarto de los aliados. Es decir, lo que dice el señor es que en el frente de lucha europeo, eh, obviemos el Japón, este es el tercer ejército del eje. Primero el alemán, el segundo el italiano y el tercero el rumano, por volumen de fuerzas empleadas. Pero atentos, lo gracioso es lo de Fort Ali. Sí, efectivamente, cuando se produce el cambio de frente, el ejército rumano se vuelca en la lucha contra el Tercer Reich y, por ejemplo, aporta militarmente más tropas que la famosa Francia de Gaulle. ¿De acuerdo? Están norteamericanos, están británicos, están rusos y el cuarto es Rumanía. Luego, Rumanía militarmente se implicó en un sentido y en otro. ¿De acuerdo? El liderazgo en este momento político en Rumanía estaba personificado en el mariscal Ion Antonescu, un soldado, bueno, yo personalmente lo considero un soldado de honor, ¿no? Es decir, un señor que es un buen militar, ¿eh? Que había hecho la apuesta por Alemania, clarísimamente, que pretendía que Alemania le diera una solución política al tema, pero que él nunca
nunca habría dado el paso de romper con Alemania. Pero es él. Me refiero que la cúpula militar rumana, durante toda su historia, donde se ha formado es en las academias militares francesas. Es un país francófilo, no, lo siguiente, tienen vocación de franceses más que de otra cosa, ¿no? Y además calculan ellos que cómo van a permitir Occidente que Rumanía se la queden los rusos. Eso no les cabe en la cabeza. Así es que hay un montón de militares rumanos atentos, muchos de ellos incluso políticamente más a la derecha que Antonescu y más anticomunistas que Antonescu, pero a la vez absolutamente francófilos, que van a permitir, van a amparar el golpe de Estado que da el rey Mijail contra Antonescu y va a crear un nuevo gobierno militar, pero este sí, ahora a favor de los aliados, que va a tener que pasar el mal trago, el muy mal trago de convertirse en aliado de facto de los rusos, de los países de Europa Oriental, los dos que tienen un sentimiento más rusófobo, pero ferozmente rusófobo, son los polacos y los rumanos. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos militares rumanos que tienen esa tradición francófila, pero muy rusófoba, dicen, bueno, pues chicos, ahora nos toca hacer esto, ¿no? Y efectivamente es cuando se combina esto con una ofensiva soviética. El grupo de ejércitos centro ha sido laminado en la operación Bagration y a continuación se ha producido el ataque contra el llamado grupo de ejércitos Ucrania Norte, que es mentira, ya no estaba en territorio ucraniano, pero bueno, vale. Y inmediatamente el ataque contra el grupo de ejércitos Ucrania Sur, que es el que estaba exactamente en los confines de Rumanía, el acabose, porque ese superataque está combinado con el cambio de las tropas rumanas que dejan de luchar contra los alemanes y pasan a luchar con los soviéticos. Luego el hundimiento de este sector es absolutamente catastrófico. Los soviéticos aquí avanzan con una velocidad, literalmente, nunca avanzaron con tanta velocidad, porque todo sale hecho trizas. Los alemanes, por su experiencia en la batalla del Don, donde dos ejércitos rumanos, digamos, compactos, habían guarnecido las líneas alemanas, flanqueado las líneas alemanas. Ahora lo que han hecho últimamente es mezclar unidades, es decir, una división rumana, una división alemana, dos divisiones rumanas, una división alemana, ¿de acuerdo? El despliegue es mucho más mezclado, creo que va a dar mucha consistencia, ¿no? Más consistencia. Pero ahora cuando se produce este ataque, lo que ocurre es eso, que le salta por todas las zonas ocupadas por los rumanos, así que el colapso del grupo de ejércitos Ucrania Sur es espectacular. Es una cuestión increíble, increíble. Y antes de que los alemanes puedan ni siquiera darse cuenta, las tropas soviéticas están llegando a Sofía, a Bulgaria, están entrando en Belgrado y están avanzando ferozmente hacia Budapest, ¿no? Ujú. Haciendo un alarde también ellos de velocidad, consiguen replegar, hacer escapar a la mayor parte de las tropas que tenían en Grecia, en Albania y en Yugoslavia del Sur, ¿no? Consiguen que se replieguen sobre lo que es Croacia. ¿Eh? Mm. Pero bueno, el cambio de bando de los rumanos, los efectos son militarmente aterradores para los alemanes. El grupo de ejércitos Ucrania Sur literalmente desaparece, volatizado, como si no hubiera existido nada ahí. ¿De acuerdo? Una cosa, y ya te digo, significa además perder hasta el último átomo de petróleo rumano, que era fundamental,
absolutamente fundamental, y encontrarte con que los tanques soviéticos, donde están, es a las puertas de Budapest y a las puertas de Belgrado, ¿no? Eh, Ni que decir tiene que Bulgaria hace lo mismo que Rumanía, cambia de campo y se une ahora también al bando aliado, al Ejército Mm. Rojo. Colaborará militarmente de una manera muchísimo más modesta, pero también colaborará a la lucha contra el eje. Sí, y no, y precisamente con la pérdida del petróleo rumano, a partir de agosto, septiembre del 44, hay un bajón en las reservas de combustible alemanes que se nota en todo, obviamente, se nota en la Mm, Luftwaffe, que tiene que meter un bajón de miedo, se nota en las academias de formación, que cada vez disponen de sí. menos combustible para formar conductores Panzer o aviadores. Es un desastre, Lo yo he hecho curioso algún vídeo sobre ello. Sí, lo curioso del tema es que justamente ese septiembre del 44 es cuando la producción armamentística alemana Mm, alcanza su sí. cenit. Es decir, cuando más tanques producen, cuanto más aviones producen, es ese mes. Y es ese mes el que se quedan sin combustible. Con lo cual, los efectos del cambio en Rumanía son totalmente demoledores, una cuestión que arrasa. Sí, sí, y yo me atrevería a decir que este avance soviético en esta zona no es más fuerte porque, bueno, están los Cárpatos, ¿no? Y luego también que Hungría se va a movilizar también, va a poner ahora toda la carne en el asador para comenzar a movilizar a un Ya, ya. ejército que prácticamente tiene Pero replegado. claro, Sí, que pero Hungría res lo hace mm, porque los alemanes le invaden preventivamente. Es claro, decir, claro, que claro, es donde vamos, es donde vamos. después Que de que han visto ya lo que ha ocurrido en Italia o en Rumanía, dicen: "Sí, te van a enterar". Y es cuando, ocupan militarmente, Operación Margaret, ocupan militarmente, eh, Hungría y sí, establecen ya un gobierno totalmente títere. Hasta ese momento, Hungría es un régimen, no es, vamos a decir, democrático, porque sería absurdo, pero sí que era un régimen parlamentario, es decir, había juego parlamentario entre distintas fuerzas políticas, todas, ni que decir tiene, ferozmente anticomunistas, conservadores, etcétera, etcétera, pero había un juego parlamentario, ¿no? Y no, no, ahora directamente los alemanes invaden Hungría y imponen un gobierno totalmente fiel a ellos, ¿no? Devotamente fiel a ellos, mm, porque, repito, han visto lo que ha ocurrido con Rumanía y han visto lo que ha visto con Italia. mm, También es curioso, esto se llega a abortar, ¿eh? En los otros 2 regímenes o estados satélites que había en la zona, que son Eslovaquia y, Croacia, se produce el mismo fenómeno. En Eslovaquia, si no me equivoco, es en agosto también, juraría que es en agosto. Se produce lo que se llama un alzamiento nacional eslovaco. Las tropas alemanas son capaces de aplastarlo, entre otras razones porque, bueno, Bohemia era uno de los centros de instrucción más grandes de tropas que tenían los alemanes y disponían entonces en Bohemia de suficientes tropas, que cierto eran tropas que estaban en fase de instrucción, pero suficientes tropas como para proyectarlas contra Eslovaquia y aplastar esta rebelión eslovaca. Y en el caso de Croacia, esto queda a nivel de conspiración, ¿eh? Hay un intento de golpe de Estado contra Ante Pavelic, el gobernante, croata que colabora con los alemanes, pero esto es abortado, ¿no? Es decir, no solamente, es que Rumanía y Bulgaria, es que Eslovaquia ha habido un intento de escapar del eje. En, Hungría, no lo olvidemos, se han enviado sí, negociadores sí, sí. y se llega a formar un gobierno húngaro prosoviético en las zonas ocupadas por el Ejército Rojo. Y en Croacia ha pasado casi 3 partes lo mismo. Es decir, que literalmente Alemania se ha quedado totalmente sola. Sí, no, de hecho, los húngaros, llegaron a mandar también hasta otro emisario, vamos a llamarlo así, a Italia, ¿no? A la Italia que en la que estaban los estadounidenses, para intentar llegar a un acuerdo para que Mm, los estadounidenses presionasen a Stalin para que dejase de avanzar sobre Hungría, ya que ellos, bueno, se ofrecían a aliarse con los aliados occidentales para no caer bajo el yugo,
soviético, que bueno, como tú bien acabas de comentar, también jugaron sus bazas contra la Unión Soviética. El caso que ya sea los partidarios pro-aliados occidentales o los aliados pro-aliados orientales, en este caso la Unión Soviética, intentó jugar sus bazas, que ahí es cuando tuvo que ir también hasta la división Panzerlehr, se tuvo que desplazar hasta Hungría y bueno, sí que va a ser el último aliado de Alemania y también yo creo la última zona en la que los alemanes, en cierta manera, ponen toda la carne en el asador con todas las ofensivas, las operaciones Conrad en enero del 45 intentando liberar Budapest, la ofensiva del lago Balatón, donde se concentran todas las reservas Panzer alemanas Ujú. a disgusto de Heinrici, ¿no? Que está ahí el pobre defendiendo el Oder y dice, me han quitado todos los Panzer y tal. O sea que va a ser también, ¿no? Una zona que Alemania Claro. no abandona, quiero decir, que no abandona. No, Igual que a no lo tus abandona aliados, y la razón es muy sencilla, es que los últimos campos, petrolíferos que quedan al alcance de los alemanes son campos, petrolíferos húngaros en la zona del lago Baratón, es decir, sí, no es que produjeran mucho, pero en fin, mejor sí. eso que nada. Así que efectivamente es curioso que la última ofensiva alemana, sea exactamente en Hungría. Un pequeño inciso. ¿Te has unido ya a nuestro grupo de Telegram para no perderte ninguna de las próximas entrevistas, ninguno de los eventos presenciales que vamos a empezar a hacer a partir de ahora y los viajes que estamos programando para este verano de 2024? Tenéis el link en la descripción.